Hay momentos que te marcan para siempre. No porque seas dramática, no porque exageres, sino porque en ese instante exacto algo se rompe dentro de ti, y ya no puedes volver a pegarlo. El mío sucedió un sábado por la noche, en un restaurante con lámparas de cristal, meseros de guante blanco y una cuenta que casi me vacía lo que me quedaba de dignidad. Fernanda, mi nuera, se puso de pie frente a 15 personas y gritó con esa voz suya que cortaba el aire como vidrio roto. Suegra se fue. ¿Y ahora quién paga esto? El salón entero se paralizó. Las conversaciones murieron. Los meseros se detuvieron. Los ojos de todos se clavaron en el lugar donde yo había estado sentada apenas un minuto antes. Pero yo ya no estaba ahí. Yo caminaba hacia la salida, despacio, con mi bolsa apretada contra el pecho y los pulmones expandiéndose por primera vez en años. Esa noche no fue un capricho. No fue una rabieta de señora mayor. Fue el final de algo que había tardado demasiado en terminar. Y fue el comienzo de todo lo que merecía vivir. Mi nombre es Rosa Elena Montoya. Tengo 64 años. Soy jubilada, viuda desde hace 11, y madre de un solo hijo, Andrés. Andrés nació con ese tipo de carisma que ilumina cualquier habitación. Era brillante, curioso, siempre con una historia que contar. Lo crié sola después de que su padre murió de un infarto cuando Andrés tenía 19 años. No fue fácil. Trabajé como enfermera en el sistema público durante 38 años. No me hice rica, pero tampoco pasé hambre. Ahorré con disciplina. Pagué la casa. Le di a mi hijo una carrera universitaria. Y pensé que eso era suficiente. Pensé que lo había hecho bien. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue darme cuenta, demasiado tarde, de que en algún lugar del camino, entre tanto esfuerzo y tanto sacrificio, había cometido el error más grande de mi vida. Le enseñé a mi hijo que yo siempre estaría ahí para resolver lo que él rompiera. Andrés se casó con Fernanda hace 4 años. Ella era diseñadora de interiores, aunque para ser honesta, sus ingresos dependían más de publicar fotos bonitas en redes sociales que de proyectos reales. Era hermosa, eso sí, alta, con ese tipo de seguridad que viene de nunca haber tenido que preocuparse demasiado por nada. Al principio me caía bien. Me esforcé por quererla. Le preparaba comida cuando venían de visita. Le regalaba cosas pequeñas en su cumpleaños. Intenté construir una relación. Pero Fernanda nunca me devolvió ni la mitad de eso. Todo comenzó hace casi 3 años, en una llamada un miércoles por la tarde. Yo estaba regando mis plantas cuando sonó el teléfono. Era Andrés, con esa voz que reconocería entre 1000 voces. Suave, ligeramente quebrada, la voz del niño pequeño que se caía y corría a buscarme. Mamá, necesito pedirte algo. Me da pena hasta decirlo. El corazón me dio un vuelco. Una madre siempre imagina lo peor. Un accidente, una enfermedad, algo grave. Dime, hijo, ¿estás bien? Sí, estamos sanos. Es que, tuvimos un problema con el carro de Fernanda. El seguro no cubre todo, y este mes el gasto nos cayó en mal momento. ¿Nos puedes prestar 5,000 pesos? Solo hasta fin de mes, te lo juro. 5,000 pesos. Mi pensión es fija. Vivo con orden, con cuidado, midiendo cada gasto. Pero era mi hijo. Claro que sí, Andrés. Mañana te hago la transferencia. Eres lo mejor, mamá. En cuanto me caiga el bono te pago, te lo prometo. El bono nunca llegó. O llegó y se fue a otra cosa. El caso es que ese dinero nunca volvió. El siguiente mes fue la renovación del departamento. Solo el baño, mamá, se estaba cayendo a pedazos. Después vino una cena de aniversario que Andrés olvidó pagar. Luego un viaje de trabajo de Fernanda que requería maletas nuevas porque las suyas estaban rayadas y no podía llegar así a una reunión de clientes. En 8 meses, sin llevar la cuenta con precisión, les había dado más de 30,000 pesos. Y cada vez que intentaba mencionar el tema, con cuidado, sin acusar, Andrés ponía esa cara. Esa cara de hijo herido que no puede creer que su madre lleve un registro de lo que le da por amor. Mamá, si me lo prestas con esa actitud, mejor no me des nada. Pensé que lo hacías porque me querías, no porque esperabas algo a cambio. Esas palabras me apagaban por dentro. Me hacían sentir mezquina, calculadora, mala madre. Y entonces dejaba de preguntar.
Y ellos dejaban de fingir que iban a pagar. Las visitas también cambiaron. Antes, Andrés venía los domingos solo para estar. Comíamos juntos, platicábamos, me contaba de su trabajo. Eran tardes largas y tranquilas que yo atesoraba. Después de casarse con Fernanda, esas visitas se volvieron raras. Y cuando venían, siempre había un motivo. Un favor, una petición, algo que necesitaban. Fernanda casi nunca hablaba conmigo directamente. Se sentaba en mi sala con el teléfono en la mano, respondiendo mensajes o revisando sus redes, y si yo le dirigía la palabra, me contestaba con monosílabos sin levantar la vista. Rechazaba la comida que yo preparaba. No como eso, Rosita, ya sabes que cuido lo que como. Rosita, no señora Montoya, no mamá Rosa. Rosita. Con ese tono que no era cariño, era condescendencia. Lo que pasó después lo cambió todo. Un viernes llegaron sin avisar. Andrés abrió con su llave, que seguía teniendo por emergencias, y entró cargando bolsas de comida para llevar. Hola, mamá, te trajimos cena. Sushi. Por un segundo me alegré. Pensé que habían venido a verme. Que querían pasar una noche juntos, los tres. Qué bueno que vinieron, hijo. Tenía un caldo listo, pero... Ay, mamá, el caldo para otro día. Me interrumpió Andrés mientras desempacaba en mi cocina como si fuera la suya. Fernanda, ¿dónde dejamos el saque que compramos? Se instalaron en mi mesa. Comieron. Hablaron entre ellos de gente que yo no conocía, de lugares donde habían estado, de planes que no me incluían. Yo me senté frente a ellos con mi taza de té, sintiéndome una extraña en mi propia casa. Cuando terminaron, Andrés se recargó en la silla y suspiró con satisfacción. Mamá, te queremos contar algo. Encontramos un retiro de bienestar en Valle de Bravo. 5 días, todo incluido. Cabañas preciosas, talleres de meditación, masajes. Fernanda y yo llevamos un año muy pesado y necesitamos desconectarnos. Suena bonito, dije con cuidado. El problema es el costo. Son 12,000 pesos por los dos, y hay que pagar antes del domingo para agarrar el precio especial. Hizo una pausa. ¿Nos podrías ayudar? Como regalo de aniversario, digamos. 12,000 pesos. Eso era casi 3 meses de lo que me sobraba después de pagar servicios y comida. Era el fondo que guardaba por si se descomponía el calentador o si necesitaba ir al médico. Andrés, ahorita no tengo eso disponible. Ese dinero es para emergencias, para si me pongo mala. Fernanda levantó la vista del teléfono por primera vez en la noche. ¿No tienes ahorros? Sí tengo, pero son para... Rosita, me dijo, y esa vez su voz tenía un filo que no intentaba disimular. Andrés trabaja sin parar. Se merece un descanso. Si mis papás tuvieran esa posibilidad, lo harían sin pensarlo 2 veces. La familia se apoya. La familia se apoya. Esa frase. Esa maldita frase que usaban como llave maestra para abrir cualquier puerta que yo intentara cerrar. Voy a revisar qué tengo, dije en voz baja. Eres la mejor, mamá. Andrés sonrió, esa sonrisa suya que me derretía desde que tenía 4 años. Se fueron 20 minutos después, llevándose el saque que habían dejado en mi refrigerador la vez anterior. Lavé sus platos. Guardé las sobras de sushi que nadie me ofreció. Y me senté sola en mi cocina pensando que en algún punto de la vida, sin darme cuenta, había dejado de ser su madre para convertirme en su recurso. Les transferí el dinero al día siguiente. Se fueron a Valle de Bravo. Durante esos 5 días recibí 3 mensajes de Andrés. Uno era una foto de un lago con el mensaje Paraíso Total. El segundo decía aquí recargando pilas. El tercero llegó el último día, ya regresamos, agotados pero felices. No me preguntó cómo estaba. No me llamó. Ese mismo lunes yo desperté con fiebre alta. Me dolía todo el cuerpo, no podía ni levantarme de la cama. Mi vecina Consuelo, una señora de 72 años que vive sola 2 casas abajo, se enteró porque la llamé a pedirle que me comprara medicamento en la farmacia. Estuvo pendiente de mí 3 días. Me traía caldo, me revisaba la temperatura, me acompañaba aunque tuviera sus propias cosas que atender. ¿Y tu hijo? Me preguntó una tarde mientras me ponía una compresa fría en la frente. Acaba de regresar de un viaje.
Está descansando. Consuelo no dijo nada. Pero su silencio lo dijo todo. Ahí fue cuando entendí algo que nunca había querido ver. La persona que más me cuidaba en ese momento no era mi hijo. Era una vecina que no tenía ninguna obligación conmigo. Cuando regresaron, lejos de desacelerarse, las peticiones aumentaron. Querían cambiarse de departamento. El que tenían ya no les inspiraba, según Fernanda. Encontraron uno más grande, en una colonia más acorde a su estilo de vida. Necesitaban el depósito. Piénsalo como una inversión, mamá, me dijo Andrés. Vamos a tener cuarto de visitas para cuando quieras quedarte con nosotros. Lo hacemos pensando en la familia. El cuarto de visitas que nunca me iban a ofrecer. La invitación que nunca llegaría. Les di 8,000 pesos para el depósito. El día de la mudanza fui a ayudar. Pasé 9 horas cargando cajas, limpiando el departamento viejo para que les devolvieran la fianza, fregando pisos de rodillas con mis articulaciones protestando en silencio. Cuando terminé, estaba exhausta. Esperaba que me dijeran quédate a cenar. Mamá, descansa un rato aquí. Mamá, ¿puedes irte en Uber? Nosotros estamos muertos y el carro está hasta arriba de cosas. Ahorita te mandamos el dinero. Nunca me mandaron el dinero. Tomé el metro. 2 transbordos. Llegué a mi casa a las 11 de la noche con las rodillas hinchadas y algo roto en algún lugar del pecho que ya no era solo cansancio físico. Y entonces llegó la invitación para el cumpleaños de Fernanda. No fue una invitación. Fue una instrucción. Me llegó un mensaje que decía, Rosita, el sábado es mi cumple. Reservamos en la cúpula. Código de vestimenta. Elegante. Te esperamos a las 9. La cúpula era uno de esos restaurantes donde la carta no tiene precios porque si tienes que preguntar, no puedes pagarlo. Un segundo mensaje llegó 2 horas después. Ah, y ya que van a ser bastantes, ¿podrías encargarte de los vinos? O si no, de los postres. Lo que puedas. Nos ayudaría mucho. Revisé mi cuenta bancaria. Estaba al límite. Había metido la mano en mis ahorros de jubilación más de lo que debería. Pero fui. Me puse mi vestido negro, el que guardo para ocasiones especiales. Me puse los aretes de perlas que fueron de mi madre. Llegué a la cúpula y entendí de inmediato que estaba en un mundo que no era el mío. Las mesas tenían flores frescas. El menú era una sola hoja con letra diminuta y platos con nombres que no reconocía. Las otras invitadas llevaban bolsas de diseñador y hablaban de viajes a Europa como quien habla del clima. Me senté al extremo de la mesa larga. Nadie me presentó. Nadie me preguntó nada. Andrés estaba en el otro extremo, riendo fuerte, siendo el anfitrión encantador que siempre supo ser en público. Fernanda abría regalos y posaba para fotos. En ningún momento me miró. Pasé 2 horas sintiéndome invisible. Escuchando conversaciones que no me incluían, bebiendo agua, rechazando los platillos que no podía costear si al final me tocaba pagar. Cuando llegó la cuenta, la dejaron en el centro de la mesa como se deja una granada sin seguro. Vi cómo Andrés la tomaba. Vi cómo sus ojos se abrían. Vi cómo se inclinaba hacia Fernanda y le susurraba algo urgente. Y entonces Fernanda me buscó con la mirada. Rosita, ven un momento. Me levanté. Caminé hasta donde estaban ellos. La mesa entera me observaba. Mira, dijo Andrés en voz baja, la cuenta salió un poco más de lo que calculamos. Son 4,500. Nosotros cubrimos la mitad. ¿Puedes poner el resto como tu regalo para Fernanda? 2,250 pesos que yo no tenía. Andrés, no traigo eso. Mamá, no hagas esto ahorita, me dijo entre dientes, con una sonrisa forzada para los que miraban. ¿Traes la tarjeta? Usa la tarjeta y luego vemos. Luego vemos. Las palabras de siempre. Fernanda, que había seguido el intercambio con expresión de fastidio, alzó la voz lo suficiente para que las personas más cercanas escucharan. ¿En serio, Rosita, vas a armar un escándalo por dinero en mi cumpleaños? Después de todo lo que hacemos por ti, esto es lo que nos das. ¿Qué hacen por mí? Pregunté. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Fernanda me miró como si le hubiera escupido. Te incluimos. Te llevamos a cenas, a eventos.
Hay gente que a su suegra la mete en un asilo y se olvida de ella. Nosotros te traemos aquí, a un lugar así, y esto es lo que recibes. Silencio a mi alrededor. La mesa entera prestaba atención. Mamá, por favor, murmuró Andrés. Estás haciendo una escena. Algo dentro de mí se soltó. No fue enojo. No fue desesperación. Fue algo mucho más sereno y mucho más definitivo. Como cuando un hilo que ha estado tenso demasiado tiempo finalmente cede. Voy al baño, dije. Regresa rápido, dijo Andrés, aliviado. Caminé hacia el fondo del restaurante. Pasé el baño. Seguí caminando. Empujé la puerta de cristal y salí a la noche. Había un taxi libre en la esquina. Me subí. Cerré la puerta. ¿A dónde la llevo? Le di mi dirección. Y mientras el taxi avanzaba entre las luces de la ciudad, sentí que respiraba de verdad por primera vez en 3 años. Si eres de las personas que están siguiendo esta historia y se sienten identificadas con algo de lo que cuento, te pido que te quedes hasta el final. Porque lo que pasó después fue lo que me cambió la vida completamente. Y si conoces a alguien que esté viviendo algo parecido, comparte este video. A veces solo necesitamos escuchar que no estamos solos, y que hay salida. Eran las 2 de la mañana cuando escuché la llave girando en la cerradura de mi puerta. Me había sentado en mi sillón favorito, el de terciopelo verde que compré cuando cumplí 50 años, con la luz baja y las manos tranquilas en el regazo. A mi lado había 2 maletas. Sobre la mesita de centro, un sobre de papel manila. Sabía que vendrían. Después de la humillación pública de tener que juntar dinero entre las amigas ricas de Fernanda para pagar la cuenta, después del escándalo de que la suegra se fue, vendría la tormenta. Andrés entró primero. Tenía la cara de quien ha pasado las últimas horas entre la vergüenza y la rabia. Fernanda entró detrás, con el rímel corrido y esa expresión suya de quien no puede creer que el mundo no funcione a su antojo. Se detuvieron al ver las maletas. ¿Qué es esto?, preguntó Andrés, señalando el equipaje con la mano temblorosa. ¿Por qué están tus maletas aquí? ¿A dónde vas? Me voy, Andrés. ¿De vacaciones? No, me mudo. Fernanda dio un paso hacia adelante. ¿Mudarte? ¿De tu propia casa? Eso no tiene ningún sentido. Tomé el sobre de la mesita y lo deslicé hacia ellos. Léanlo. Andrés lo abrió. Vi cómo su cara perdía el color, como si alguien le hubiera quitado el suministro de sangre de golpe. ¿Vendiste la casa? No era una pregunta. La escritura está ahí. Vendí hace 3 semanas a compradores en efectivo. La firma final fue el jueves. Ellos toman posesión el próximo mes. Tienen 5 días para recoger las cajas que dejaron en el cuarto de servicio. Esta casa es parte de nuestra herencia. La voz de Fernanda subió varios tonos. No podías venderla sin consultarnos. Era mi casa. Mi nombre estaba en la escritura. La pagué junto con mi esposo durante 23 años. No necesitaba el permiso de nadie. ¿Y el dinero? Andrés sonaba extrañamente quieto ahora, como quien está procesando algo demasiado grande. Las casas en esta zona valen mucho. ¿Dónde está ese dinero? Pagué mis deudas pequeñas. Aparté lo necesario para establecerme donde voy a vivir. El resto, aproximadamente 300,000 pesos, lo doné. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el reloj de la cocina. ¿Lo donaste? Andrés repitió las palabras como si no hablaran español. ¿A quién? A una asociación que apoya a personas víctimas de abuso económico y emocional dentro de la familia. Nosotros no somos abusadores. La voz de Fernanda se quebró entre el grito y el llanto. Somos tu familia. Los préstamos son normales entre familia. Me puse de pie. 3 años de agotamiento estaban guardados en esa postura, pero me erguí despacio, con calma. La familia se respeta. La familia no le cobra entrada a una madre para incluirla en su vida. La familia no la hace sentir que su único valor es el dinero que puede dar. La familia no la deja enferma sola en cama mientras va a un retiro de bienestar que ella pagó. Mamá. No. Lo interrumpí con suavidad. No hay más que decir esta noche. Lo que sí hay es una consecuencia. Y esta es. Andrés se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos.
Estamos en deuda por todos lados, mamá. Si no nos ayudas, perdemos el departamento. Las tarjetas están al tope. Si te vas, entonces vivirán las consecuencias de sus decisiones. Y quizás en esa dificultad encuentren lo que yo nunca pude darles, la fortaleza de valerse solos. Tomé mi bolsa. Me la colgué al hombro. El taxi llega en 10 minutos. Las llaves quedan en la cocina. No me busquen. Cambié mi número. Vas a terminar sola, escupió Fernanda. Su voz ya no tenía furia, tenía veneno. Vas a envejecer sola y nadie va a ir a verte. La miré. La miré de verdad, quizás por primera vez sin el filtro de querer caerle bien, sin el miedo de que no me quisiera. Prefiero envejecer en paz y en compañía de gente que me aprecie, Fernanda, que seguir rodeada de personas que solo se acuerdan de mí cuando necesitan algo. El taxi tocó el claxon afuera. Pasé junto a mi hijo sin mirarlo. Salí por la puerta que tantas veces había abierto para recibirlo. Y no volví a verla cerrar. Mi hermana Patricia me estaba esperando en el aeropuerto de Guadalajara. No nos veíamos desde hacía 4 años. Durante todos esos años, siempre había algo que me lo impedía. Andrés necesitaba que me quedara cerca. O yo no tenía dinero para el vuelo porque lo había usado en alguno de sus proyectos. Cuando vi a Patricia entre la multitud del aeropuerto, con su cabello canoso recogido y esa sonrisa suya que no ha cambiado desde que éramos niñas, se me fueron las fuerzas de golpe. Solté las maletas y me fui a sus brazos. Lloré sin parar casi 1 hora. Lloré por los años perdidos, por el dinero que nunca volvió, por el hijo que pensé que tenía y que resultó ser alguien que no reconocía. Por la madre que había sido, tan dispuesta a borrarse a sí misma. Patricia no me preguntó nada. Me llevó a su casa, me dio una habitación con una cama grande y una ventana que daba a un jardín con bugambilias. Me preparó atole y pan dulce. Y se sentó conmigo hasta que yo estuve lista para hablar. La recuperación no fue rápida. Tampoco fue fácil. Las primeras semanas eran agotadoras emocionalmente. Me despertaba en la noche con el corazón acelerado, convencida de que sonaba el teléfono, de que Andrés necesitaba algo urgente. Me tomaba varios segundos recordar que ya no era así, que ya no era mi responsabilidad. Ese vacío al principio daba miedo. Pero poco a poco, como cuando abres las ventanas de una casa que ha estado cerrada demasiado tiempo y empieza a entrar el aire, ese espacio se fue llenando de otra cosa. Encontré trabajo de medio tiempo en una pequeña librería de barrio que se llamaba El Caracol. La dueña era una mujer de 67 años llamada Amparo, que leía un libro por semana y no toleraba que nadie le dijera que cierto género literario era inferior a otro. Amparo no me preguntó mi historial laboral completo. Me preguntó cuál era el último libro que me había emocionado de verdad. Le respondí. Y me contrataron. Hice amigas. Mujeres de mi edad que tenían sus propias historias, sus propias cicatrices, sus propias victorias pequeñas y cotidianas. Mujeres que cuando yo hablaba, me miraban a los ojos. Empecé a caminar todas las mañanas. Primero 20 minutos, luego 40, luego 1 hora completa por el parque cercano, saludando a las señoras que vendían flores y a los señores que jugaban ajedrez en las bancas. Me di cuenta de que durante años había estado hambrienta. No de comida, sino de compañía real. De conversaciones que no tuvieran un costo al final. De sentirme vista. Y ahora, de pronto, sin buscarlo, estaba en un banquete. No supe nada de Andrés durante 7 meses. Patricia actuó como intermediaria. Me contó, cuando yo estaba lista para escuchar, que Andrés había tratado de localizarme repetidamente. Primero con enojo. Luego con desesperación. Luego con silencio. Perdieron el departamento, me dijo Patricia una tarde mientras comíamos juntas. Fernanda se fue a los 2 meses de que tú te marchaste. Cuando se acabó el dinero, se fue. No sentí alegría. Sentí algo más parecido a la tristeza y al alivio mezclados, si es que eso es posible. Tristeza por lo que pudo haber sido. Alivio de que las consecuencias, al fin, habían llegado. Y él está en Monterrey, trabajando en una bodega de distribución. Renunció al trabajo de oficina cuando no pudo pagar la membresía del corporativo donde tenía la oficina virtual. Andrés, que se había presentado toda su vida adulta como ejecutivo de alto nivel, trabajando en una bodega.
¿Está bien? Pregunté. Parece que sí. Diferente, pero sí. Casi un año después de aquella noche en la cúpula, un domingo por la tarde, sonó el timbre de la casa de Patricia. Yo estaba en el jardín trasero, podando los rosales. Tenía tierra en las manos y el pelo recogido con un paliacate viejo. No era la imagen de madre imponente que quizás él esperaba. Me limpié las manos en el delantal y fui a ver quién era. Andrés estaba en la puerta. Lo reconocí y no lo reconocí al mismo tiempo. Era él, sí, los mismos ojos, la misma forma de los pómulos. Pero parecía que alguien lo hubiera lavado de algo que traía encima desde hacía años. Vestía diferente, ropa sencilla, sin logos. Tenía las manos callosas. El cabello, siempre impecable, empezaba a mostrar canas en las sienes. A su lado estaba una mujer joven, de cara amable, con una blusa sin complicaciones. Y en sus brazos, un bebé envuelto en una mantita azul. Mamá. Su voz se quebró en esa sola palabra. Me quedé donde estaba. El instinto viejo quería correr hacia él, abrazarlo, decirle que todo estaba bien. Pero mis pies no se movieron solos esta vez. Esta vez los mandé yo. Andrés. Tragó saliva. ¿Podemos hablar? Solo un momento. No vengo a pedir nada, mamá. Te lo juro. Solo necesitaba que supieras. Miré a Patricia, que había aparecido en el umbral de la cocina. Me hizo un gesto pequeño. Era mi decisión. Pueden pasar al jardín, dije. Nos sentamos en las sillas de mimbre bajo la bugambilia. La mujer se presentó como Valeria. El bebé se llamaba Sebastián y tenía 3 meses. Fernanda se fue cuando perdimos el departamento, me dijo Andrés, mirándose las manos. No discutimos ni nada. Solo me dijo que ella no había firmado para eso y se fue. Y yo me quedé pensando que tenía razón, que ella no había firmado para vivir con alguien que no sabía quién era de verdad. Hizo una pausa. Estuve 3 semanas viviendo en mi carro. Mamá. No dormía. No comía bien. Fue lo más difícil que he vivido. Y también lo más honesto. En la bodega conocí a Valeria. Ella no sabía nada de mí. No tenía ninguna idea de quién había fingido ser. Le gusté yo, sin historia, sin pretensiones. Miró a Valeria con algo que reconocí como gratitud genuina. Tenemos un departamento pequeño en una colonia sencilla. Pagamos nosotros solos, con lo que ganamos los dos. Y es real. Todo es real. Se le llenaron los ojos. Cuando Sebastián nació y lo cargué por primera vez, lo miré y pensé en ti. Pensé en cómo me habrás mirado tú a mí cuando yo era así de pequeño. Y entendí lo que te hice. Entendí que el amor que tú me diste no era una deuda mía que saldar, sino un regalo que yo desperdicié. Sacó un sobre del bolsillo de su chamarra. No puedo pagarte todo. Quizás no pueda pagarte todo nunca. Pero empecé. Son 500 pesos. Voy a mandarte 500 pesos cada mes mientras pueda, y cuando pueda más, mandaré más. Puso el sobre en la mesita entre los dos. Miré a mi hijo. Vi las callosas en sus palmas, los círculos bajo sus ojos de quien trabaja duro y duerme con la conciencia activa. Vi al niño que una vez fue y al hombre en que se estaba convirtiendo, dolorosamente, pero de verdad. ¿Puedo cargar al bebé?, le pregunté a Valeria. Ella sonrió y me lo extendió. Sebastián era cálido y pesado y olía a leche y a algo nuevo. Abrió los ojos, unos ojos oscuros idénticos a los de Andrés cuando era bebé, y me miró sin entender nada de lo que había pasado entre su padre y yo. Sin cargar ninguna de esas historias. Solo mirándome. Acepto tu disculpa, Andrés, dije sin levantar la vista del bebé. Pero hay cosas que tienen que quedar claras entre nosotros. Lo que quieras. No soy tu banco. No soy tu red de seguridad financiera. Si alguna vez necesitas un consejo, una mano emocional, una conversación, aquí estoy. Pero si lo que necesitas es dinero, esa puerta está cerrada. Para siempre. Lo entiendo. Y si alguna vez, en cualquier momento, me hace sentir que mi valor para ti depende de lo que puedo darte, me retiro. Sin drama, sin explicaciones. Me retiro. No va a pasar, dijo. Y esta vez su voz no tenía la suavidad manipuladora del pasado. Tenía algo más áspero y más real. No voy a dejar que pase.
Cenamos juntos esa noche. Caldo de verduras que yo había preparado esa mañana. Arroz. Tortillas. Valeria comió con apetito y le pidió la receta del caldo. Andrés lavó los platos sin que nadie se lo pidiera. No revisó el teléfono una sola vez. Cuando se fueron, me quedé en el jardín viendo cómo las luces de su coche desaparecían al doblar la esquina. Entré. Tomé el sobre que había dejado Andrés. 500 pesos. Una cantidad pequeña. Casi simbólica comparada con todo lo que había salido de mis manos en esos años. Pero mientras lo sostenía, entendí que esos 500 pesos valían más que los cientos de miles que me habían costado las lecciones anteriores. Porque no venían del miedo ni de la costumbre ni de la manipulación. Venían del respeto. Esa noche, antes de dormir, abrí la ventana de mi cuarto para dejar entrar el aire frío de Guadalajara. Pensé en aquella noche en la cúpula. En los 10 metros que caminé desde mi silla hasta la puerta, con las piernas temblando y el corazón a punto de desbordarse. Esos 10 metros habían sido los más largos y los más valientes de mi vida. Durante décadas me habían enseñado que el amor de madre no tiene límites. Que una buena madre lo da todo, lo soporta todo, se borra a sí misma si es necesario con tal de que sus hijos estén bien. Y yo lo creí. Lo creí tanto que casi desaparezco. Pero esa noche, tendida en mi cama con el sonido del jardín afuera, entendí algo que nadie me había dicho con tanta claridad. El amor verdadero no se demuestra aguantando lo que duele. El amor verdadero también sabe decir que no. Sabe retirarse cuando la presencia se ha convertido en permiso. Sabe que a veces la manera más profunda de querer a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus propias elecciones. Yo me salvé esa noche en la cúpula. Y al salvarme, sin querer, también salvé a mi hijo. No todas las historias terminan así. No todos los Andrases del mundo encuentran su camino. Pero ninguna historia de recuperación empieza sin que alguien, en algún momento, tenga el valor de decir, hasta aquí. Si estás escuchando esto y reconoces algo de ti misma en esta historia, quiero que sepas una sola cosa. Tu amor no merece ser explotado. Tu dignidad no tiene precio. Y nunca, nunca, es demasiado tarde para caminar hacia la puerta. Fin.